Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les saludo como siempre su amigo Alex, y en este nuevo video continuaremos viendo lo que son los métodos que podemos utilizar en JavaScript para trabajar con arrays o arreglos. Ya vimos en los videos anteriores el método filter, el método reduce y el método map, y en este caso lo que haremos será utilizar el método sort, que básicamente nos sirve para ordenar los elementos de un array dependiendo del criterio que nosotros queramos aplicar. Entonces es bastante fácil de utilizar. Entonces ahorita vamos a descubrir cómo utilizarlo. Entonces vamos a comenzar. Entonces acá vemos que tengo un array acá llamado empleados, y es un array con objeto JSON dentro, y cada objeto tiene una propiedad: nombre, edad y las ventas. Son los ejemplos de datos, de posibles datos que un empleado puede tener. Entonces tengo 6 elementos. Entonces lo que haremos será intentar ordenar estos elementos dependiendo de los criterios que nosotros querramos. Por ejemplo, si nosotros queremos ordenar los elementos por el número de ventas, ya sea del menor al mayor o del mayor al menor, lo podremos hacer sin problemas. Entonces ahorita vamos a descubrir cómo. Entonces voy a definir una constante acá que le voy a llamar empleados ordenados. Llamo a mi arreglo de empleados que estoy utilizando como ejemplo, y llamo al método sort. Con este método haremos todo lo que necesitamos hacer para ordenarlos, y este método, como siempre, espera una función que vamos a utilizar. Acá podemos utilizar ya sea las funciones anónimas clásicas de JavaScript, o podemos utilizar una manera más óptima y más actual que JavaScript nos ofrece, que son las funciones de tipo flecha. En esta ocasión no voy a utilizar una función anónima, sino que usaré directamente una función de tipo flecha. Entonces simplemente abro paréntesis, abro mi función de tipo flecha, llaves, y abro mi bloque de código. Entonces ahora, ¿qué necesitamos pasarle a la función que estamos utilizando? Esta función va a esperar dos elementos o dos parámetros para poder compararlos entre sí a la hora de ejecutar el criterio que nosotros le digamos. Entonces la función lo que hará será tomar el elemento A y lo comparará con el B, y así sucesivamente con todos los elementos hasta que termine con el último, para ir determinando si el criterio cumple, y si no, lo irá ordenando uno tras otro. Entonces a manera de ejemplo, simplemente le llamaré M1 de empleado 1 y M2 de empleado 2. Esto lo que hará será ir comparando cada uno de los elementos uno con otro, para determinar el orden que nosotros deseamos obtener. Entonces ahora simplemente aquí en la función necesitamos retornar un valor, ya que nuestra función espera que la comparación se cumpla. Entonces supongamos que los queremos ordenar de quien tenga el menor número de ventas hasta el mayor. Entonces para eso utilizamos el em1, que es el empleado 1, punto ventas, y para hacer la comparación utilizamos menos, en este caso para hacerlo de menor a mayor, em2.ventas. Con esto, solo con este tipo de comparación, ya lo estamos haciendo perfectamente. Entonces ahora nos va a devolver el arreglo ordenado. Entonces ahora simplemente lo voy a imprimir en la consola, guardo acá, recargo en la consola, vemos que tenemos acá el resultado. Entonces vemos que perfectamente comienza el primer elemento es el 50 y el último es el 68. Entonces quiere decir que el criterio se cumple perfectamente. Y si por ejemplo lo queremos actualizar de la otra manera, que sería del mayor al menor, entonces simplemente cambiamos acá de empleado 2 y empleado 1. Entonces guardamos y vemos que exactamente lo tenemos en el otro orden, en orden invertido, del mayor al menor. Entonces vemos que es muy fácil de utilizar. Entonces acá también podríamos hacer perfectamente, como solo simplemente estamos retornando un valor, podemos
eliminar las llaves, por ejemplo, si nosotros querramos. Eliminamos las llaves de acá y simplemente retornamos un valor. Quitamos la palabra reservada return, ya no la necesitamos, y la podemos dejar tal cual así. Guardamos y obtendremos exactamente el mismo resultado. Creo que esta es una manera más corta porque simplemente estamos devolviendo un error, un valor. Entonces, pero yo para este ejemplo voy a utilizar llaves. Así que vamos a regresar a las llaves. Ok, perfecto. Ya vimos que lo podemos ordenar basado en un número, en números, pero ¿qué tal si nosotros lo queremos ordenar el array o los elementos basado en el nombre? Lo podemos, si queremos hacerlo ordenar alfabéticamente, no podremos hacerlo de esta misma manera porque este caso es un string. Entonces lo que haremos, por ejemplo, si yo quiero hacerlo de esa manera, no puedo utilizar el nombre. Por ejemplo, acá la propiedad nombre, voy a regresar al empleado 1 y aquí al empleado 2, guardo ahora, y si recargo acá, ven que no los ha ordenado, no está de orden alfabético. Entonces quiere decir que no nos funciona de esta manera, de hecho porque es una string. Entonces lo que vamos a hacer es usar otro tipo de evaluación, que la función lo que hará será cuando compare los elementos, si el criterio se cumple va a devolver 1, y si el criterio no se cumple va a devolver -1. Eso es básicamente cómo funciona el método. Entonces, para ordenarlos alfabéticamente vamos a utilizar return, vamos a retornar un valor y aquí vamos a hacer la comparación. En este caso voy a utilizar el operador ternario para hacerlo más fácil, pero simplemente es un if-else. Entonces vamos a 1.nombre sea mayor o menor, dependiendo del criterio que nosotros queramos. En este caso lo voy a dejar menor. m2.nombre. m2.nombre. Entonces, si esta condición se cumple, entonces nos va a devolver -1. Si no, nos va a devolver 1. Con esto ya estamos ordenando de manera alfabéticamente los elementos. Entonces, si ahora guardo, recargo acá y vemos que está perfectamente ordenado alfabéticamente desde la A hasta la M, que es en orden alfabético la primera y la última que debería estar. Entonces vemos que no está funcionando perfectamente. Y ahora si los queremos invertir, entonces simplemente cambiamos el operador acá, el operador de comparación, guardo acá, recargo y vemos que ahora tenemos Michael primero y Alejandra de último. Entonces solo invertimos el orden. Entonces vemos que es muy fácil, solo debemos saber el tipo de dato que estamos intentando ordenar. Ya vimos que con números es simplemente compararlos utilizando un menos o un más, dependiendo qué es lo que queremos hacer. O si necesitamos hacerlo mediante una string, o por ejemplo este nombre es ordenados alfabéticamente, lo podremos hacer de la manera que les acabo de mostrar. Entonces vemos que es muy fácil de poder ordenar elementos utilizando el método sort. Entonces será todo para este video. Espero que les sirva, espero que les guste, espero que encuentren interesante ese tipo de métodos que tenemos ahora en JavaScript, que son verdaderamente potentes para trabajar en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Así que sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial.